Hermanos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Como muchos de ustedes saben, la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar juntos las epístolas del apóstol Juan, en particular la primera epístola del apóstol Juan, en una serie que estamos llamando sencillamente cartas, mensajes de ánimo y exhortación a la iglesia de Jesús en las epístolas de Juan. Las cartas de Juan han sido una bendición para la iglesia por muchísimo tiempo, han sido una bendición para mí, creo que para muchos de ustedes también. Y nosotros queremos ir aprendiendo de lo que Juan nos va a decir y vamos a tratar, por lo menos no en todas las circunstancias, pero vamos a tratar de ir versículo por versículo, viendo qué es lo que estas cartas nos pueden decir a nosotros hoy como iglesia viviendo en estos tiempos. Ahora, lo que nosotros hicimos la semana pasada fue sencillamente introducir esta primera epístola, esta primera carta, y lo hicimos enfatizando 3 puntos principales, 3 puntos solamente. Primeramente, aunque no tenemos un autor identificado en las cartas, creemos que Juan es el autor de estas cartas, por el lenguaje, por la teología que se encuentran en ellas, y la temática que se encuentra tanto en las epístolas como en el Evangelio de Juan. Segundo, nosotros vimos que basado en las palabras de Primera de Juan 1, versículos 1 al 4, Jesús fue real, Jesús fue visible, fue audible, fue palpable. Nosotros no creemos en Jesús porque es un mito bien bonito, no creemos en Jesús porque es una leyenda increíble, no es un cuento de hadas. Creemos en Jesús porque Jesús fue realmente un ser humano que vivió entre nosotros y fue Dios encarnado al mismo tiempo. Y eso lo expresa Juan en esos primeros versículos. Y por último, estuvimos hablando de cómo esa experiencia que Juan tuvo lo llevó a testificar y a anunciarnos a nosotros el mensaje que ellos habían recibido, porque una experiencia real con Jesús nos lleva a la testificación. Eso fue realmente lo que hicimos la semana pasada y de nuevo solamente como introducir la temática de Primera de Juan. Pero hoy nosotros vamos a entrar ya a la teología, al contenido, ¿verdad? Al plato fuerte, a el mensaje que Él tiene para nosotros. Y el tema de hoy lleva por título Luz, no tinieblas. Y este es el tema número 2 en esta serie. Yo les voy a invitar que por favor inclinen su rostro conmigo. Vamos a pedir que Dios esté con nosotros en este momento. Vamos a orar. Querido Padre, nosotros en este momento pedimos que al pensar y leer tu palabra, tú nos puedas hablar a nosotros. Es nuestro deseo ser llenados hoy, escuchando tu voz, recibiendo algo de tu Espíritu Santo. Y es nuestro deseo que lo que vayamos a leer y mencionar hoy no termine en oídos sordos, que más bien entre a nuestras vidas y haga un cambio en nosotros. Ese es nuestro deseo en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es, ¿qué dice el texto? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Saben, cada vez que yo leo estos versículos, especialmente como pastor de iglesia y alguien que se tiene que parar aquí y exponer la palabra muy a menudo, yo me recuerdo que la Biblia es inspirada por Dios y que el mensaje de la Biblia viene a nosotros, como dice el texto, con propósitos claros y definidos de Dios. Es decir, la Biblia no es meramente una colección de escritos que contienen sabiduría, y la Biblia contiene mucha sabiduría. La Biblia no fue escrita solamente para registrar lo que hombres sabios dijeron hace mucho tiempo, aunque contiene eso también. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia es el mensaje de Dios a nosotros los seres humanos.
Es un mensaje que nos enseña, como dice el texto, que nos redarguye, que nos corrige con fines y propósitos intencionales. Hay algo que Dios quiere lograr a través del mensaje de la Biblia, es lo que dice este texto. Dios tiene un propósito en esto. Y este texto es muy importante cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno abre su Biblia, porque cada vez que uno va a leer algo de la Biblia, siempre se tiene que hacer preguntas en base a lo que está diciendo este texto. Y yo diría que nos deberíamos de hacer preguntas como estas. Usted cada vez que va a abrir su Biblia y estudiar su Biblia o meditar en su Biblia, pregúntese por qué se escribieron estas palabras. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de este mensaje que estoy leyendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en lo que estoy leyendo? Mis queridos hermanos, no lean sus Biblias sin intención. Más bien busquemos la intención de Dios en nuestras Biblias. ¿Me están siguiendo? Todo lo que a mí me recuerda cada vez que yo leo 2 Timoteo 3, que yo me tengo que hacer estas preguntas. Y nos tenemos que hacer esas mismas preguntas cuando leemos 1 de Juan. Ahora, curiosamente, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué fue escrito esta primera epístola de Juan? Rápidamente nosotros nos damos cuenta por qué Juan escribió las palabras que escribió. Si fuéramos a preguntar por qué y con qué propósito se escribió esta epístola y por qué se le envió a los cristianos, pudiéramos ir directamente a un texto que leímos la semana pasada. Yo quiero que lo busquen conmigo, buscando en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y quiero que busquen en sus Biblias conmigo, quiero que lo encuentren. Vamos a estar leyendo de 1 de Juan, vamos a estar leyendo otros textos también, pero principalmente ahí quiero que usted busque en su Biblia 1 de Juan, capítulo 1, el primer capítulo, casi llegando al final de nuestras Biblias. Y vamos a ver el versículo 3. De nuevo, nosotros queremos saber cuál es el propósito. ¿Por qué es que él escribió estas palabras? ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros al leer 1 de Juan? 1 Juan capítulo 1, versículo 3, ¿lo tenemos? Dice la Biblia: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice el texto, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Mis hermanos, recuerden, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así dice 2 Timoteo 3. Y viene a nosotros con propósito e intenciones. Y la epístola de Juan no es excepción. De acuerdo con este texto que estamos leyendo, en particular el versículo 3, dice que lo que se escribe en esta carta, lo que se nos anuncia a nosotros, es para que vosotros tengáis, ¿qué dice el versículo 3? Para que vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Esa palabra comunión es una palabra clave en la epístola de Juan. En griego, en el idioma original, es una palabra que se usa muchísimo en círculos teológicos. Es la palabra koinonía. ¿Alguna vez han escuchado la palabra koinonía? Muchos de ustedes, si han estado en la iglesia por mucho tiempo, esta palabra es familiar a ustedes. Cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de misiología, cuando hablamos de discipulado, esta palabra surge en muchas ocasiones. Y ustedes notan, la palabra comunión, o en español, ¿verdad?, traducida comunión, viene del griego, de la palabra koinonía. ¿Y qué significa koinonía? ¿Qué quiere decir koinonía? Es la estrecha asociación y participación centrada en intereses comunes. Pasar tiempo juntos y compartir recursos. En otras palabras, koinonía, si ustedes se lo forman a poner de forma diferente, es comunidad. Koinonía es unidad. Koinonía es lo que sucede cuando personas con intereses similares se unen para pasar tiempo juntos y compartir cosas juntas. Ahora, si lo pensamos bien, por definición, koinonía no tiene que suceder solamente dentro de una iglesia, puede suceder afuera de la iglesia, también puede suceder en un ámbito secular, por ejemplo.
Cuando personas se unen para ver un partido de fútbol, eso puede ser koinonía. También, ¿sí o no? ¿Hay interés similar? Bueno, a menos que usted invitó a un americanista y a uno que le va a las Chivas, a lo mejor no hay interés similar. Pero el interés similar tal vez sería el fútbol, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno dice? Vamos a ver el clásico y nos vamos a sentar y cada quien va a traer un plato de comida y vamos a pasar tiempo juntos viendo el partido, compartiendo nuestros recursos. Eso por definición es koinonía. Cuando la familia, por ejemplo, se junta para celebrar un cumpleaños, eso también califica como koinonía. No, a pura definición, porque la familia se une, tiene interés similar, pasa tiempo juntos y en muchas ocasiones se comparten esos recursos también. O cuando diferentes personas juntan esos recursos y se organizan para algún motivo político, van a ir a hacer una protesta, y todos dan una donación para ese motivo gubernamental. Entonces, ahí también se puede lograr koinonía. Observen, ¿verdad? Koinonía es sencillamente esa estrecha asociación donde personas con intereses similares se juntan, comparten recursos, pasan tiempo juntos. Eso es lo que la palabra significa. Pero ustedes notarán que Juan no está pensando en una koinonía secular y social. Juan está pensando en una koinonía religiosa, en una comunión espiritual de fe. Es más, él es muy específico al definir cuál es nuestro interés común que produce koinonía entre nosotros. Ustedes lo leyeron en el versículo 3, 1 Juan 1:3. Él dice, mira, escribimos estas cosas para que vosotros tengáis comunión con nosotros, para que tengáis koinonía con nosotros. Y él dice, y nuestra comunión, nuestra koinonía, verdaderamente es ¿con quién? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Déjame decir algo por un momento. Nosotros cuando venimos a la iglesia, y Juan lo está explicando aquí, venimos con un propósito, con un fin, con intereses similares. Cuando nosotros cantamos juntos, cuando nosotros oramos juntos, cuando estudiamos la Biblia juntos, ahorita lo que estamos haciendo, pasando tiempo juntos, y para muchos de ustedes su parte favorita cuando comemos juntos, ¿sí? ¿Okay? Cuando hacemos esas cosas es porque nosotros tenemos un interés común y eso significa tener koinonía. Pero noten que Juan está diciendo, mira, pero es mucho más que eso. No es solamente pasar tiempo juntos y hacer estas cosas juntos. Tener koinonía entre nosotros es también tener koinonía con el Padre. Es tener comunión con el Padre, con Dios, con Jesucristo. Así que no estamos hablando únicamente de reunirnos juntos y pasar tiempo juntos. En otras palabras, la iglesia, mis queridos hermanos, no es un club social. Pudiera ser un club social si removemos a Dios de todo esto. Pero la iglesia no es un club social. De paso, yo les voy a decir, hay iglesias que ese es su enfoque únicamente. Son iglesia y ni leen la Biblia, ni se enfocan en Dios, y lo único que les interesa es pasar tiempo juntos. Dice que lo más importante es comunidad. Juan está diciendo, no, mira, comunidad es importante, pero es porque nos venimos a unir con Dios Padre y con Jesucristo. Es decir, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un pasatiempo, la iglesia es el lugar donde se reúnen todos aquellos que quieren tener comunión con Dios. Usted por eso está aquí. Algunos de ustedes tal vez no saben que por eso están aquí, pero por eso están aquí. Aquí estamos juntos, miren, de diferentes familias, de diferentes partes. ¿Cuántos nicaragüenses hay aquí adentro? Pero ustedes siguen siendo mi familia. ¿Saben por qué? Porque estamos ahorita en koinonía, estamos en comunión. ¿Y qué es lo que me une a ustedes? Que hemos venido de diferentes familias y de diferentes lugares. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Cristo Jesús. El interés común es tener comunión con Dios. Y noten, esto es lo que está detrás de esta carta. Juan quiere que nosotros tengamos koinonía, sí, entre nosotros, pero más importante, ¿entre quién? Entre nosotros y Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces el asunto de esta carta es cómo estar en koinonía
con Dios, cómo entrar y mantener esa comunión con Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran estar en comunión con Dios? ¿Sí? ¿Eso es algo que nos interesa a nosotros? Entonces lo que Juan va a decir a continuación nos debe de interesar también. Recuerden, este es el contexto de lo que sigue en los siguientes versículos. Y lo que Juan va a decir en los siguientes versículos es muy, muy importante. Especialmente para aquellos como ustedes que quieren tener comunión con Dios. Así que sigamos leyendo. Primero Juan capítulo 1. Ahora vamos a ir al versículo 5. Entremos ahora a este contenido. Ya sabemos el propósito, la intención de esta carta. Ahora miremos qué es lo que nos va a decir en el versículo 5. Primero Juan 1:5. ¿Lo tenemos? Dice el texto. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? De Jesús, ¿ok? Y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ustedes notan, hay varias cosas que Juan está diciendo aquí. Diría en inglés that it has heavy significance. Muchas cosas que Él está trayendo a nosotros. Pero no pierdan de vista el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la carta? Que tengamos ¿qué? Comunión, que tengamos koinonía. No solo entre nosotros, sino también ¿con quién? Con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el propósito, el contexto de lo que estamos leyendo es comunión, es unidad entre nosotros y entre nosotros y Dios. Ahora, para poder alcanzar esta koinonía con Dios, Juan primeramente nos recuerda algo que tal vez, espero, sea algo obvio para nosotros. Él comienza diciendo en el versículo 5 que Dios es ¿qué? ¿Dice el texto? Quiero escucharlo en voz alta. ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en Él. Ahora, el concepto de luz y tinieblas es un concepto muy, muy profundo en las Escrituras. De paso, nosotros no tenemos tiempo de ver todo lo que esto significa. Y les prometo que pasé como unas 5 horas tratando de meter esa idea dentro de este sermón y dije, no tenemos tiempo. No vamos a pasar aquí toda la tarde y no podemos hacer eso tampoco. Pero generalmente en la Biblia, la luz y las tinieblas representan la batalla entre el bien y el mal. La luz y las tinieblas son metáforas para ilustrar aquello que es bueno y aquello que es malo. Es muy curioso que, se los he mencionado antes, que como niños, como que uno ya entiende eso. Lo que está alumbrado trae seguridad a nuestras vidas. Pero lo que es oscuro y no podemos ver nos da miedo, como niños pequeños. Yo no sé ustedes, me recuerdo en una ocasión iba caminando de regreso a mi casa. Vivíamos en la ciudad de Gardina, en la calle 145. Y iba caminando, era esos días cuando el sol se pone bien temprano, como eso a las 4:30. Yo venía de la escuela y me recuerdo que en ese entonces pues me podía caminar de regreso, ¿verdad? No había problema a esa hora. Hoy en día yo no sé si mandaría a mis niños a caminar por sí solos, pero yo iba caminando de casa y ya el sol se había oscurecido y me recuerdo que había un árbol en particular en la calle 146. Yo tenía que pasar por ese árbol. Y 146, un árbol grande que traía un montón de sombra en la calle. Y cuando está oscuro, las luces de las lámparas de la calle no alumbran allá adentro. Y cada vez que yo pasaba por ese árbol, yo sentía un escalofrío horrible. Yo no corría ninguno del camino hacia la casa, excepto en ese momento. Cuando yo llegaba a la orilla de la sombra de ese árbol, yo salía tirado, ¿me entienden? Rápido. Y en una de esas ocasiones, yo no sé qué fue lo que pisé, pero salieron un montón de cucarachas y yo hasta grité. Me asustó eso. Ahora, si hubiera una luz debajo de ese árbol y alumbra el camino, no habría problema. Uno naturalmente ya sabe que hay algo bueno con la luz y hay algo medio nefario con
con la oscuridad, algo que nos intimida de la oscuridad. La Biblia y realmente en todos círculos religiosos, otras religiones también que no son cristianas, tienen este concepto de la luz y las tinieblas. Y siempre la luz se le da a lo bueno y las tinieblas a lo malo. Ahora, nosotros queremos que esto salga de la Biblia y hay un texto que nos ayuda bastante a entender esto. En Juan, vamos a Juan capítulo 3, esto nos ayuda a entender cómo Juan también entiende este concepto de luz y tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. Quiero que lo busquen conmigo. Juan capítulo 3, versículo 19, 20 y 21. Yo quiero que ustedes noten cómo Jesús va a usar el concepto de luz y de tinieblas en este texto. Jesús está hablando de la vida eterna en estos versículos. Pero por un momento él va a pausar y va a hablar de la condenación. Y miren lo que él dice en Juan, en el Evangelio de Juan, no primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, yo les iba a dar una ilustración de que el ladrón llega en la noche. Aunque hoy en día ya no es cierto eso. ¿Ok? Hoy en día estamos en un mundo donde a mero día, ¿verdad? ¿Sabían ustedes, escucharon de las noticias del Nordstrom que se metieron a robar y no sé cuántos miles de ¿verdad? No sé cuántas personas se metieron, pero era un grupo, ¿verdad? Que entró y comenzaron a saquear la tienda y salieron y nadie les hizo nada. Mi prima trabaja en esa tienda y nos dice que es la segunda vez que hacen eso. Y habían prometido seguridad. Hoy en día el ladrón no tiene ningún problema, lo hace durante el día también. Aquí en el estacionamiento se me metieron a mi carro. ¿Y a qué hora era? 4 de la tarde yo creo que era. ¿Ok? Pero generalmente hablando, tradicionalmente el ladrón venía y hacía las cosas malas ¿en qué momento? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque es mucho más fácil esconderse. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Él dice que las personas malas rechazan la luz, dice el texto, para que sus obras no sean reprendidas, para que nadie pueda ver lo que está haciendo. Pero ustedes notan cómo Jesús usa el concepto de luz y de tinieblas. En primer lugar, la luz en estos versículos representa a Jesús. Jesús dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es el que vino al mundo? Jesús. Pero amar a las tinieblas entonces es rechazar a Jesús. La luz en estos versículos es practicar la verdad. Las tinieblas es hacer lo malo y tener obras malas. La luz en estos versículos representa la obra de Dios, la vida que Dios nos da. Las tinieblas, por el otro lado, representan condenación, representan muerte. Es más, si ustedes rápidamente ahí mismo que están en Juan, voltean la hoja hacia atrás al capítulo 1, Juan capítulo 1, el versículo 4. Y ustedes notan cómo se usa este concepto de luz y de tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 4, ¿lo tenemos? Dice, en él, ¿quién es él? Jesús. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas se resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ustedes notan que en la Biblia la luz y las tinieblas están en polos opuestos, porque representan el bien y el mal. En la Biblia no existe algo que es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Okay? En la Biblia no existe algo que es bueno y malo al mismo tiempo, igual como no existe algo en la realidad que es luz y tinieblas al mismo tiempo. No hay cosa como luz oscura. O es luz o es tiniebla, una de las dos cosas. Entonces, cuando Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, lo que nos da a entender es que Dios es completamente bueno, que Dios es completamente justo,
que Dios es moralmente recto en todo aspecto. En Dios, mis queridos hermanos, no hay engaño. En Dios no hay maldad. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? En Dios no hay obras malas o muerte o pecado o cosa maligna. En Dios usted tiene luz pura, donde si usted se pone a escudriñar no va a encontrar ningunas tinieblas en Dios. Dios, diríamos en otras palabras, es 100% santo. Dios es sin mancha. Dios es sin contaminación alguna. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el propósito de la carta? A ver si nos hemos olvidado de eso. ¿Cuál es? Comunión, ¿ok? Koinonía. ¿Con quién? Entre nosotros, pero más importante todavía, koinonía entre nosotros y ¿quién? Dios, ¿ok? El Padre. Entre nosotros el Dios Padre y Jesucristo. Y Él, noten lo que está haciendo. Él está diciendo, mira, tú tienes que tener esto en mente. Lo primero que tienes que saber para tener koinonía con Dios es que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, ¿por qué Él está diciendo esto? Porque aparentemente habían personas en el tiempo de Juan que decían tener comunión con Dios, que decían estar en koinonía con Dios, pero al mismo tiempo andaban en tinieblas. Es decir, por un lado, estas personas decían estar cerca de Dios y tener una buena relación con Dios, pero por el otro lado seguían en las tinieblas de obras malas y de cosas malignas. Y ustedes notan por qué él está diciendo esta frase, porque para Juan esto es completamente ilógico. Esto no tiene sentido. Si Dios es luz y las tinieblas están lejos de Él, ¿cómo puede alguien que anda en tinieblas estar cerca de Dios? ¿Sí están siguiendo la lógica? Él está diciendo, mira, tienes que entender que Dios es luz, no hay tinieblas de Él. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que estás en comunión con Dios, en koinonía con Dios, pero andas en tinieblas? Dios no permite eso en su existencia. ¿Cómo tú vas a decir esas cosas? Juan dice claramente que la persona que dice estar con Dios, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Yo no lo estoy diciendo, no sé quién dijo amén ahí, ¿verdad? Pero pues es cierto, ¿ok? Right. Yo no se lo estoy diciendo, pero es lo que Juan está diciendo. Él dice que esa persona no está practicando la verdad. En otras palabras, tú no puedes estar cerca de Dios y cerca de las tinieblas también. Vivir así, mis queridos hermanos, es vivir una mentira. Vivir de esa manera es vivir en un engaño espiritual. Es vivir engañando a otros o tal vez vivir engañándose a uno mismo. A mí me gusta cómo lo pone el profesor Andrew Knowles, hablando de esto mismo, y lo que él dice es cierto. Él dice, mira, Dios es luz, hablando de este texto, inmensamente brillante en poder, majestad, belleza y santidad. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Sí. Como la luz, Dios da a conocer su presencia. Como la luz, su poder brilla. Como la luz, Él rescata a los que están en la oscuridad. El carácter puro de Dios afecta la forma en que vivimos. Y noten, la luz y la oscuridad no pueden tener nada que ver entre sí. No podemos caminar en la luz de Dios y aún así complacer nuestros pecados secretos y vergonzosos. Debemos volvernos hacia la luz o escondernos de Él. ¿Captan lo que Él está diciendo? La luz y la oscuridad no tienen nada que ver entre sí. Y por tanto, no podemos, tanto lo que está diciendo Juan o lo que está diciendo aquí en explicación, no podemos tener koinonía con Dios y al mismo tiempo tener koinonía con las tinieblas. No es posible. Por eso tiene mucho sentido lo que escribe Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 16, texto que ustedes se conocen. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí vienen las preguntas. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Alguna vez han visto que la justicia viene y dice, ven, injusticia, vamos a comer juntos? ¿Estamos hablando de qué? De polos opuestos. Segundo, sigue preguntando, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mis hermanos, miren, Juan, Pablo, el profesor Nos, todos ellos tienen razón en lo que están diciendo, ¿sí o no? No podemos estar aquí y estar allá al mismo tiempo. No podemos decir creer en Dios y al mismo tiempo vivir como incrédulos. No podemos decir estar cerca de Dios y vivir nuestras vidas injustamente. No podemos decir que somos templo de Dios y al mismo tiempo acariciar ídolos en nuestras vidas. La Biblia está diciendo que eso es ilógico. Es vivir una mentira, dice el texto. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, todo respeto del mundo, que esto es mucho más común de lo que nosotros creemos. No sé qué es lo que usted está pensando en este momento. Si usted está pensando y diciendo, mira, esto le va a fulanito de tal, ¿verdad? Que está viviendo aquí y acá también. ¿Ok? Pare por un momento. Porque todos tenemos una lucha con esto, toditos. Y de nuevo, es mucho más común de lo que nosotros creemos. Hermanos, desafortunadamente hay cristianos que dicen creer en el amor de Dios, pero en la casa golpean a su esposa. Sea emocionalmente, sea sexualmente, acoso de una u otra forma. Esas cosas existen. Y usted lo va a ver predicando aquí, al frente. No estoy hablando de hermanos aquí, ¿ok? Pero ustedes me entienden, existen porque los he conocido. Aquí se paran al frente, hablan bien bonito de Dios. Y en la casa son un demonio. Tratando de vivir aquí y allá al mismo tiempo. ¿Me están siguiendo? Mis queridos hermanos, hay cristianos que dicen creer en Dios, pero maltratan bien feo a su marido. Y le dicen unas cosas, yo no se las puedo repetir porque estamos en la iglesia. Pero ustedes saben, hermanos, a veces no sé por qué, ¿verdad? Pero en nuestra cultura existen esas cosas. Pero la hermana pasa al frente y canta bien bonito, ¿verdad? Dirige los cantos y lo que sale de su boca en la iglesia parece angelical. Pero en la casa, mis queridos hermanos, esto es real. Hay cristianos que dicen ser seguidores de Jesús, pero hablan como seguidores de Satanás. Esto existe. Hay cristianos que dicen estar en comunión con Dios, pero no pueden dejar la música dañina, están en comunión con la música mundana también. Mis queridos hermanos, hay cristianos que dicen tener coinonía con Dios. Lo van a expresar verbalmente. Uno va a decir, ¿quién se ha entregado a Jesús? Van a levantar la mano, pero sus vidas personales demuestran tinieblas. Juan está diciendo, mira, esta es una realidad en nuestras vidas, pero déjame decirte, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces entendamos que el que dice, yo estoy en comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ese es mentiroso, dice el texto, y no practica la verdad. De paso, mis queridos hermanos, este no es un problema moderno, solo quiero decirles esto. Juan está escribiendo eso casi hace 2000 años. ¿Okay? Desde el inicio del cristianismo ya existe eso. De paso, no fue Jesús el que dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí o no? ¿Que fue Jesús el que dijo eso? Citando al profeta Isaías que había escrito eso mucho antes de Jesús. Mis hermanos, miren, este ha sido un problema en la humanidad. Ninguno de nosotros, mis queridos hermanos, somos perfectos en ese asunto. Yo ahorita les digo, es una lucha que todos tenemos. Y si hemos de ser honestos esta mañana, tenemos que decir, a veces nosotros somos tentados a vivir junto a Dios y al mismo tiempo vivir junto con las tinieblas. Queremos profesar con nuestros labios a Dios, pero queremos ceder a la tentación al mismo tiempo. Y todos en algún momento, toditos nosotros aquí hemos caído en ese problema, todos. Queremos honrar a Dios de labios mientras que el corazón está lejos de Dios. Pero noten, el llamado de Juan es sencillo. ¿Qué es lo que dice el texto? No andemos en tinieblas, sino que andemos en luz. Eso fue lo que nosotros leímos en 1 Juan 1:7. Regresen conmigo rápidamente a 1 Juan 1:7, donde comenzamos. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es lo que dice el texto?
Es más, leamos el versículo 6 una vez más. Si decimos, ¿lo tenemos? Amén. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el versículo 7. Pero si andamos, ¿en qué? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la palabra en griego? ¿Tenemos qué? Koinonía. ¿Okay? ¿Cómo es que logramos koinonía? Si andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, digo estas cosas hoy en la mañana, pero no se las estoy diciendo para condenarlos. Les estoy diciendo esto porque hay salvación en Cristo Jesús. ¿Okay? Cuando uno reconoce que a veces hemos vivido ese tipo de vida, el llamado de la Biblia es claro. Dice, mira, para de andar en tinieblas. Busca la luz, más bien, dice el texto. Busca la luz. Y dice, y cuando tú buscas la luz, ¿qué pasa? La sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Limpia. Ahora nota lo que pasa. Si tú estás en pecado, ¿te pudieras acercar a Dios? Dice la Biblia que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Están conmigo? Entonces, si tú vienes pecaminoso a Dios, ¿pudieras estar al lado de Dios, sí o no? Digamos lo que es, ¿sí o no? En pecado yo no puedo estar cerca de Dios, porque no hay ningunas tinieblas de Él. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo me acerque a Dios? ¿Tengo que ser qué? Limpiado de esas tinieblas. ¿Quién es el que te limpia de esas tinieblas? ¿Quién? Jesucristo, de acuerdo al texto. Entonces, noten lo que pasa. En el momento que nosotros decidimos por la luz, en el momento que nosotros decidimos dejar las tinieblas, the moment you say, hey, darkness out of my life, I'm going to walk in light, viene Jesús y Él dice, perfecto, ahora yo voy a hacer mi trabajo, yo te voy a limpiar, te voy a quitar todo pecado y ahora podrás tener koinonía con Dios. ¿Ven el mensaje de salvación que se encuentra aquí? Si nosotros somos limpiados de todo pecado, podemos estar junto a un Dios que es luz y que no tiene tinieblas en Él. La clave, mis queridos hermanos, es andar en luz. ¿Me están siguiendo? Andar en luz. Y uno dice, bueno, ¿qué significa andar en luz? Bueno, ahí está el texto que leímos hoy para comenzar nuestro servicio, Juan 8:12, que dice, yo soy la ¿qué? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Noten, el que me sigue no andará en ¿qué? Oh, gloria a Dios por eso, amén. ¿Ok? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De paso, ¿quién es la luz de la vida? Mismo Cristo Jesús, Dios mismo. Entonces, capten lo que Jesús está diciendo. Él dice, mira, yo soy esa luz que tú necesitas. Si tú andas conmigo, tú no vas a andar en tinieblas, sino que tendrás la luz de Dios en tu vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros queremos agarrar a Jesús de la mano y llevarlo a donde Jesús no quiere que andemos, ¿sí? Queremos estar aquí y agarrado aquí al mismo tiempo. No, Jesús está diciendo, deja ir eso. Deja ir esas cosas. Esas cosas no te están ayudando. Esas cosas no te están beneficiando. Esas cosas no te van a llevar a la luz. Deja ir eso. Yo aquí te estoy agarrando en la mano y te estoy jalando para acá. Y tú estás viendo para allá. Es lo que pasó con Pedro. Si se recuerdan, siempre mi historia favorita. Caminando allí sobre el mar. Iba viendo a Jesús. En algún momento Pedro paró de ver a Jesús y se enfocó en las tinieblas. Se enfocó en lo oscuro de las olas, en el mar que estaba. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros, aquí está Jesús llamándonos la atención y diciendo, mira, vente para acá, y nosotros siguiendo viendo así, pero Sodoma y Gomorra se mira bien bonito. Y el resultado de aquella mujer que vio a Sodoma, en vez de ver hacia adelante, terminó muerta. Hermanos, Dios quiere vida para nosotros. Pero la vida no se alcanza profesando una cosa y viviendo otra. La vida se alcanza cuando nosotros decimos claramente que Jesús es necesario para los cambios de nuestra vida. Mis queridos hermanos, piensen en esto.
De paso, no nos debemos de cansar de decirlo y lo vamos a decir de este púlpito vez tras vez. Jesús es la solución a las tinieblas. Lo es. En esa persona que usted depositó su fe en Cristo Jesús. Él es el único que puede remover las tinieblas de tu vida. Es el único. Es el único que te puede hacer caminar en luz de Dios. Déjame decirte, yo he visto esas cosas. Yo mismo las he experimentado. Como cuando uno se acerca a Jesús, poquito a poquito esas otras cosas ya no llaman la atención. Cuando uno se acerca a Jesús, uno se da cuenta de, hey, es más atractivo esto que aquello. Cuando uno se acerca a Jesús y se da cuenta que la vida más difícil es vivir como cristiano, no vivir como pagano. Pero Jesús te da el poder para vivir esa vida y te facilita las cosas. Te dice, mira, hey, tu yugo, dámelo a mí, dame tu carga. Y lleva mi yugo, que mi yugo de paso, dice Jesús, es una carga ligera, es fácil. No dejemos que aquellas cosas impidan nuestra comunión con Dios, nuestra koinonía con Dios. Jesús es la luz que necesitamos en nuestra vida y tenemos que entregarnos completamente a Él. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, quiero que pienses por un momento en ese problema que te tiene alejado de Dios. Piensa por un momento en ese pecado acariciado, en esa tentación que te agrada, en aquello que te quiere mantener en tinieblas. Déjame decirte que todos tenemos una lucha así. Nadie se escapa de este problema. Y como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha. Y todos enfrentamos ese problema. Pero hermanos, por fuerte que sea la lucha, Jesús ya venció las tinieblas. ¿Me está siguiendo? Lo que nosotros creemos es que Jesús ya tuvo victoria sobre lo peor que las tinieblas pueden traer a nuestras vidas, que es la muerte. Y si Jesús pudo vencer la muerte, si Jesús pudo vencer esas tinieblas, y si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, entonces a través de Cristo es posible tener koinonía, comunión con ese Dios de luz, si así lo deseas. Es posible. Entonces decídete por Cristo. Y yo no le estoy hablando aquí a las personas que no se han entregado a Jesús. A ti te digo de paso, si no te has entregado a Jesús, ¿qué esperas? Las tinieblas no te van a salvar. Jesús es el que te salva. Y mientras más rápido le dices a Jesús, Jesús, mi vida es tuya, yo quiero andar en luz, más rápido recibes la salvación. Pero también te hablo a ti, mi querido hermano, que has estado en iglesia por 40 años. Que has estado en iglesia por mucho tiempo. A jóvenes que han crecido en la iglesia. You know what I'm talking about. You may know. But intellectually, you don't get saved. You get saved by giving your life to Jesus. Dale ese lugar al Espíritu Santo que remueva las tinieblas de tu vida. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Eso es lo que Juan nos está aconsejando. Yo quiero que escuches este consejo final. Termino con estas palabras que salen de Efesios capítulo 5, versículo 8. Y estas palabras son para ti. Dice el texto: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, solo vamos hasta el versículo 7. Pero qué mensaje de salvación que tenemos en la primera epístola de Juan. Cristo quiere alumbrar tu vida. Hay que dejar que Cristo traiga esa luz a nuestras vidas y dejar esas tinieblas atrás.